La tensión que se está viviendo en la geopolítica actual no tiene ningún tipo de sentido. En nuestra primera nota tenemos que hablar que el jefe de la CIA habría viajado en secreto a Ucrania, se habría sentado a negociar con el propio Zelensky y hablar de cuál es la estrategia que tienen que tomar con respecto a Rusia. Y sí, en este caso, este tipo de información ha sido revelado por The Washington Post, en el cual se diría que lo que ha comentado el propio funcionario de la CIA es qué pasos debe seguir Ucrania para, escuchen bien esto, sentarse a negociar con Rusia. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que Polonia, a pesar de que es el país que más recursos le está comprando a Rusia, lo hemos comentado en anteriores videos, acaba de seguir solicitando en este caso que por favor se instalen armas nucleares de Estados Unidos en su país. Lo curioso es la respuesta por parte de la Casa Blanca, que algunos pensaban que iba a ser más contundente, pero que ha dejado por los suelos la propia situación de salir al frente por parte de la propia administración polaca a dar este tipo de declaraciones. Y es que para Washington esto ni siquiera está en discusión. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que la administración de Xi Jinping ha salido al frente a decir que rechaza categóricamente la venta de suministros militares por parte de Estados Unidos a Taiwán. No solamente eso, han dicho que la respuesta por parte de China a Estados Unidos no le va a agradar. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. A ver, vamos por partes. ¿El jefe de la CIA hizo un viaje secreto a Ucrania? Así como lo escuchan, lo que están diciendo diferentes medios es que el jefe de la Agencia Central de Estados Unidos, es decir, la CIA, estamos hablando de William Burns, habría viajado en secreto a Ucrania para dialogar con las autoridades de ese país sobre una suerte de estrategia para recuperar los territorios perdidos y que en este momento están siendo ocupados por la administración en Moscú. Y es que de acuerdo con una información del diario estadounidense The Washington Post, el funcionario estadounidense se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y altos funcionarios de la inteligencia de Kiev, con quienes habló acerca de esta posibilidad de negociar un cese al fuego con Moscú para finales de este año. Funcionarios ucranianos habrían expresado a Burns que el objetivo es mover artillería y sistemas de misiles cerca de la línea fronteriza de Crimea y avanzar más al este de Ucrania para el otoño boreal. Luego, Kiev tiene esta intención de iniciar negociaciones con Moscú por primera vez desde que se rompieron en marzo del año pasado. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que Polonia acaba de salir al frente a volver a insistir en que ellos deben tener armas nucleares de Estados Unidos. En este caso, tenemos que hablar precisamente de la respuesta de la Casa Blanca. Además de albergar armas, en este caso de las fuerzas de la Alianza Atlántica, Polonia se ha convertido en uno de los países europeos que ha impulsado más narrativas y también políticas belicistas antirrusas a raíz del conflicto que se vive en Ucrania. Ya desde el 2022, desde octubre, estaban solicitando que Estados Unidos tome este tipo de acciones. Ahora, el programa nuclear Sharing permite a Washington emplazar su armamento nuclear en los países de la Alianza Atlántica que no poseen este tipo de armas. Sin embargo, la respuesta, en este caso de Estados Unidos, es que no hay ninguna conversación de este tipo para leer o hablar con ustedes sobre este caso. Es una situación que se le ha mandado directamente a la propia Polonia. Ellos mismos dicen que simplemente no hablan del despliegue de sistemas nucleares ni en un sentido ni en el otro. Así que, desde luego, no van a empezar a hacerlo hoy. Esto ha respondido, en este caso, el propio John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y ahora nos vamos a hablar de algo curioso. Seguimos en Estados Unidos, donde un informe del propio gobierno ha dicho que ni Trump ni Biden han visto cuáles iban a ser las consecuencias de la retirada en Afganistán. Es decir, que ambos presidentes estuvieron perdidos. En este caso, esta ha sido una información que llega del propio Departamento de Estado de Estados Unidos en un informe preparado por el equipo After Action Review. Según se está diciendo, las decisiones de ambos presidentes tuvieron graves consecuencias para la viabilidad del gobierno afgano y su seguridad. Para el departamento, al fin de la misión militar
militar, Estados Unidos presentó un enorme desafío, según se menciona en el propio informe. Además, la decisión de Washington socavó la confianza en el gobierno del país asiático y desencadenó el colapso de la nación en medio del deterioro de las, en este caso, condiciones sobre el terreno y la medida que las perspectivas de negociaciones de paz eran más o menos exitosas entre Kabul y los talibanes bajo las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas. Esto se terminó haciendo más tenue y al final no tuvo ningún tipo de resultado. De hecho, han ido un poco más allá y se habla pues de esta ruptura, no en las relaciones, pero sí en la confianza de los diferentes países de la Unión Europea que no querían retirarse de Afganistán. Y ahora nos vamos hasta China, donde precisamente la administración de este país ha salido al frente a rechazar la venta militar de Estados Unidos a Taiwán. Ellos mismos han dicho que esto es un riesgo para la paz. Así como lo escuchan, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado la venta a Taiwán de municiones y equipos militares por un valor de poco más de 440 millones de dólares, algo que China está rechazando de manera categórica. En este caso, el documento que contiene los pormenores de esta transacción ya ha sido enviado al Departamento de Estado y también al propio Congreso, que tiene que dar la aprobación final. La venta se produce en momentos bastante tensos entre Washington y Pekín. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos a hablar de lo que está diciendo la Reserva Federal. Y es que la Fed, conocida coloquialmente, acaba de admitir que debe haber una mayor supervisión del sector bancario en Estados Unidos. Como sabemos, poco a poco se habla pues de esta crisis que se está dando en el sector bancario y cómo también esto puede generar una fuerte situación, en este caso de ruptura o hablar de un default, cuando por ejemplo se hablaba del tema del pago de la deuda y la caída de diferentes entidades financieras. En anteriores videos habíamos comentado cómo la Reserva Federal estaba viendo esta simulación de lo que se conocía entre comillas como una suerte de apocalipsis financiero que no daba buenos resultados porque sencillamente eran las entidades bancarias las que sufrían y arrastraban al país norteamericano. En este caso, lo que acaba de comentar el propio Jerome Powell es que no se puede dar por sentada la resistencia del sistema financiero del país norteamericano, por lo cual él mismo considera que se requieren mayores controles para vigilar el funcionamiento de los bancos. Y es que el presidente de la Reserva Federal se ha preguntado por qué, a pesar de las medidas para reforzar la resistencia del sistema financiero tomadas en las últimas décadas y también, obviamente, en la actualidad, han quedado, por ejemplo, esta situación de quiebra en el Silicon Valley Bank y otros dos importantes bancos estadounidenses. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.